Pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo. ¿Y por qué no aprovechar todo ese tiempo para expandir la conciencia? Hoy vamos a compartir en este encuentro algunas de las herramientas, algunas de las vías que los grandes sabios, que los grandes maestros de sabiduría nos han compartido para seguir expandiendo la conciencia en eso que entendemos la fase de descanso, en esa fase diurna, cuando estamos durmiendo, en definitiva. Fijaros que el mundo onírico ha sido siempre una puerta directa, no solo para explorar las profundidades inconscientes de nuestra psique, sino también, sobre todo, a la hora de percibir otras realidades, dimensiones, incluso otros mundos. Por supuesto que el mundo onírico nos puede no solo ayudar a crecer psicoemocionalmente, sino también, por supuesto, y no de menos importante, espiritualmente hablando. Los sueños lúcidos, la ensoñación, los viajes o proyecciones astrales han sido practicados, como os decía, por muchísimas tradiciones espirituales. Me acuerdo, pues, ya en el antiguo Egipto, en la antigua Mesopotamia, los griegos que creaban incluso templos de ensoñación. Todo lo que tiene que ver con el mundo chamánico, como luego veremos, la ciencia del yoga, prácticas como el budismo, ¿no? El budismo tibetano, tienen unas prácticas muy precisas para trabajar el sueño lúcido, los gnósticos, los esenios, en fin. Todas las tradiciones, os diría, siempre han empleado este momento, ¿no? Que, como os decía, ocupa una gran parte de nuestra vida para seguir y aprovechar, expandir la conciencia. Fijaros que en estos tres casos, que podríamos hablar de lo que es ensoñación, podemos hablar de sueños lúcidos y de proyecciones astrales. En los tres casos podemos hablar de que son experiencias extracorpóreas. Si te parece, vamos a verlas brevemente. Evidentemente no quiero profundizar en todas ellas. Simplemente quiero acercaros estas posibilidades por si resuena en algún momento, en tu momento vital, y te quieres adentrar o quizás ya estás adentrado en estas prácticas que, insisto, son muy poderosas. Si se hacen correctamente, pueden ayudarnos a expandir muchísimo la conciencia, no solo, como os decía, en ese momento nocturno, sino nos van a ayudar a seguir creciendo y expandiendo nuestra conciencia global, sin lugar a dudas. Fijaros que en el mundo chamánico, como os decía, el arte de ensoñar es y ha sido siempre un arte y un ritual en toda regla. Explorar el más allá, el nahual, ¿no? Influir en él para luego, de alguna manera, trasladarlo a la cotidianidad, al tonal, a la terrenalidad. Ha sido una práctica, como os decía, muy, pero que muy desarrollada y muy practicada. De hecho, os recomiendo todas las obras en fin, de Castaneda. Hablaba precisamente también cómo Don Juan nos regaló la forma o quizás la vía para llevar a cabo ese arte de ensoñar. Cómo a través de emplear nuestro cuerpo de gloria, sobre todo nuestro cuerpo energético, que es lo más importante en esta práctica, moviendo ese punto de encaje, podemos trabajar, como decía Don Juan, con otras dimensiones. Esto, insisto, tiene que ver con la ensoñación, sobre todo con la capacidad del cuerpo energético, ese doble etérico que para el chamanismo es, sin lugar a dudas, la pieza angular. De hecho, si os resuena todo este arte de ensoñar, pues veréis y deberéis acercaros, pues sobre todo a practicar mucho la atención en el día a día, esos famosos pases mágicos de los que hablaba Don Juan, la recapitulación y el acecho. De hecho, hay muchos ejercicios interesantes de ensueño cuando uno está despierto, también cuando uno está dormido. Es decir, en primer lugar, os diría que la ensoñación es una práctica profunda que requiere, evidentemente, de mucho aprendizaje, pero que si resuena en tu interior es una vía a explorar muy, pero que muy interesante. Como os decía, si os acercáis a la obra de Don Juan Matus, donde él detalla, ¿no? Detalla con mucha precisión cómo podemos desarrollar este arte.
El segundo, os diría, bloque dentro de todo lo que entendemos como, en fin, como estas experiencias, ¿no? Para expandir la consciencia en esa fase onírica, podríamos hablar de los viajes o esas proyecciones astrales. Yo sé que aquí hay muchísima literatura, también es verdad que a veces hay muchísima confusión, pero simplemente el esbozo general que sepáis es que cada noche cuando nosotros dormimos, ya sabéis, nuestro cuerpo descansa y es a través de nuestro cordón de plata donde nuestra conciencia, nuestra alma, se libera momentáneamente de las ataduras de nuestro cuerpo físico, ¿no? Evidentemente que hay personas muy evolucionadas que no solo son capaces de hacer este movimiento astral, que como ya sabéis es el plano físico, el plano que va en escala vibratoria después del plano físico, por su nivel de vibración es un poquito más sutil que el plano físico, pero es como sería el que corresponde y el que continúa cuando una vez, ya sabéis, dejamos este plano físico. Pero evidentemente cuando estamos descansando, ahí entramos a través del cordón de plata que hace de un poco de puente para que nos podamos desplazar y entramos en ese, como os decía, plano astral vibratorio. Hay muchas personas con un nivel de conciencia muy alta que este movimiento lo pueden hacer en vigilia, pero evidentemente no está al alcance para todo el mundo. Pero sí que cuando dormimos no somos conscientes, pero nuestra conciencia, nuestra alma se desplaza a este nivel vibratorio que es el más cercano, que es el plano astral. Evidentemente, en el plano astral hay muchas frecuencias, muchos niveles, muchos seres, muchas entidades, hay mucho de todo, pero nosotros siempre vamos a ir a parar, siempre vamos a llegar al lugar vibratorio al que esté por frecuencia vibracional más cercana a nuestro nivel de conciencia. Eso es lo interesante. Por tanto, a mayor nivel de conciencia que tenga el ser humano, más capacidad de explorar niveles frecuenciales más elevados del plano astral. Es allí donde normalmente tenemos los contactos en este plano, porque es el plano más intermedio que tienen nuestros seres queridos ya trascendidos para enviarnos alguna señal, sobre todo en los sueños, para comunicarnos algo, incluso nuestras mascotas. Y bien, es aquí, en estos supuestos viajes astrales, si realmente se hacen de una forma correcta, donde podemos experimentar grandes capacidades psíquicas que tenemos los seres humanos latentes, porque evidentemente se muestran, se afloran en el momento que corresponde, vibracionalmente hablando, por evolución, por nuestro nivel de conciencia, para no interferir en nuestras capacidades más internas. Bien, pues en esos viajes, en esas proyecciones astrales, ahí experimentamos, pues bueno, la telequinesia, la telepatía, la bilocación, como decía, podemos interactuar con otras formas de vida. Bien, muchas veces todo esto evidentemente pasa desapercibido, es decir, lo exploramos, lo experimentamos, pero no nos acordamos, ni tan siquiera somos conscientes de que hemos transitado por esos espacios o por esos reinos. De hecho, puede incluso suceder y suele suceder a veces que cuando acabamos ese viaje, aunque sea inconsciente al plano astral, cuando volvemos al cuerpo, ahí hay un movimiento brusco, ¿no? Que a veces yo creo que es la señal de que ya hemos regresado de ese desplazamiento, de ese movimiento que hacemos y el cuerpo, pues evidentemente, cuando tiene que encajar nuevamente la conciencia y acoplar la parte energética, hay como un movimiento convulso, ¿no? Que a veces incluso nos podemos asustar, se queda el cuerpo como paralizado. A veces son pequeños segundos de que queremos movernos, pero no podemos movernos, ¿no? Porque ahí se está dando ya el encaje de todo nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo astral, que es el que también nos ayuda a poder movernos en esa dimensión, en esas frecuencias. Y por tanto, cuando encajamos ya y volvemos otra vez al plano físico con la toma de conciencia, puede ser que a veces ese aterrizaje, por decirlo de alguna forma, sea un pequeño o tanto abrupto, ¿no? Por lo cual no preocuparos, no os asustéis, simplemente respirar y dejar que todo, pues bueno, se recomponga y se recoloque sin ningún tipo de problema. Y el tercer aspecto, ¿no? Que quizás es el más conocido o el que se suele hablar con más frecuencia,
Son los famosos sueños lúcidos. Para mí, el término lúcido no me acaba de resonar. No obstante, percibo que tienen que ser más denominados como sueños conscientes. Es decir, que de alguna manera poder ser consciente de todo lo que pasa en ese movimiento onírico. Yo os diría que para mí, personalmente, es mi opinión, evidentemente no es una imposición ni evidente ni es un decreto, pero este para mí es el campo donde todos los seres humanos podemos optar para trabajar de una forma segura y tranquila, ¿no? Es decir, que poco a poco ir aprendiendo a ser consciente de nuestros propios sueños. Evidentemente, cuando hablamos de lucidez, en los sueños hay muchos niveles de lucidez. La fase onírica, incluso hay una fase prelúcida y hay sueños superlúcidos con un grado de profundidad muy grande. De hecho, los tibetanos, por ejemplo, los yogis son grandes expertos en explorar muy profundamente el sueño lúcido. El sueño lúcido, de alguna manera, lo que nos ayuda a permitir darnos cuenta es saber que estamos soñando mientras soñamos, ¿no? Es decir, darnos cuenta de que estamos soñando. Y es ahí donde el potencial ya del sueño, del momento onírico, se activa. Con los sueños, por supuesto, no solo podemos conocernos bien en esa fase nocturna, ¿no? Abrimos el inconsciente y allí tenemos el gran tesoro, como os digo. En el inconsciente tenemos absolutamente todo registrado, sino que gracias a ese movimiento que podemos hacer en el sueño lúcido, también podemos conocernos en profundidad cómo funciona nuestra mente consciente en nuestro día a día, creando paralelismos, creando relaciones en el movimiento nocturno y nuestro mundo más diurno, ¿no? De nuestro inconsciente. Con lo cual accedemos a través del sueño lúcido al inconsciente, pero de una forma consciente. Por eso es tan interesante. Yo os diría, evidentemente, el sueño lúcido da para mucho y bueno, me animo algún día, si queréis, a poder compartir con más detalle. Pero yo os diría que las premisas generales para todas las personas, a los que quieran empezar, a los que quieran iniciarse en el desarrollo en consciencia del mundo onírico, os diría que el primer elemento es muy claro. Hay que preparar, hay que ritualizar muy bien el momento a la hora de acostarse, ¿no? De hecho, esto es una práctica, os lo he dicho siempre, muy antigua, muy pitagórica, el acostarse sin mucho movimiento, con calma, hacer una breve recapitulación de cómo ha ido el día, tomando conciencia de todos los aspectos de nuestra psique, de nuestras relaciones, de cómo nos hemos expresado. En fin, ese momento es muy importante. Tenemos que estar, es el momento, yo diría, de más calma, de más conciencia que podamos tener a lo largo del día. Ahí, pues, respirar, incluso meditar. De hecho, la meditación en ese momento diría que es el santo grial para poder acceder a un sueño consciente. Para dormirnos conscientemente necesitamos trabajar con la respiración y la atención plena. Sin esto no hay práctica, ni tampoco para la ensoñación, ni tampoco para la proyección astral. El darse cuenta, ¿no? Constantemente, el tomar conciencia de la respiración, de la atención plena, de las sensaciones corporales, de ver cómo poco a poco va bajando nuestro sistema nervioso, cómo nos vamos serenando, aquietando, es el pilar angular de cualquier práctica onírica seria. Es la práctica meditativa por excelencia, la atención plena. Bien, también ya sabéis que mindfulness pone mucha atención en todos estos aspectos, pero sobre todo ritualizar el momento antes de acostaros, ¿no? Emplear, como siempre os digo, si os resuena, la respiración, el silencio, el recogimiento y la atención plena con la respiración, os va a ayudar a que ese sea la puerta de entrada ineludible e inevitable para poder seguir trabajando de una forma mucho más seria. El segundo aspecto que quizás os podría sugerir, el poner la atención y la voluntad en querer tener un sueño lúcido. Esto a veces pasa desapercibido. Es verdad que cada vez se le está dando más importancia, pues, al trabajo de la intención. No quiere decir que proyectemos lo que queremos soñar,
que también se podría hacer, pero sobre todo poner la intención, ¿no? El inconsciente sabe muy bien lo que tiene que mostrarnos, el inconsciente sabe muy bien lo que nos va a, de alguna manera, permitir mostrar en cada momento, con lo cual el acto para mí más interesante es poner la intención, lo podéis expresar interiormente, lo podéis verbalizar incluso, pero que haya intención y que haya voluntad en querer tener un sueño lúcido, en querer soñar conscientemente. El tercer aspecto, este sí que os diría que sí o sí, es tener cerca una pequeña libreta y un pequeño bolígrafo, ¿no? Para ir poco a poco redactando un pequeño diario de los sueños, ¿no? Lo que os aparece, qué colores, qué símbolos, qué personas, en fin, cualquier detalle que aparezca en el sueño tiene un significado muy profundo en vuestro momento evolutivo, sin lugar a dudas, ¿no? Fijaros en el entorno, en el lugar, en todos los detalles, en cómo vais vestidos, en qué simbología aparece, si aparece algún animal de poder, todo, por ridículo, a veces por insignificante que pueda ser, tiene muchos sentidos. Si puede ser que esté papá, si aparece un amigo que hace muchos años que no tal, o alguien que no conocéis, o alguna figura, todo es interesante y todo guarda un sentido profundo, con lo cual os diría que al momento ya de que abráis los ojos, lo primero que tenéis que hacer, evidentemente, los que ya estáis iniciados sabéis que ya en el sueño lúcido a veces hay que parar el sueño y ponerse a escribir, aunque sea las 2, las 3 de la mañana, hay que relatar, escribir algo. Y eso es muy positivo. Pero las personas que estáis empezando, que tenéis curiosidad o que quizás os llama la atención, os diría que lo primero que hagáis cuando os levantéis, coger ya en esa fase todavía de somnolencia, donde el inconsciente está muy abierto, por supuesto todavía, ahí poneros a escribir lo que habéis soñado. Es muy interesante. Insisto, todo tiene un significado, incluso podréis ir con el tiempo encontrando relaciones, sincronías que la vida os va a ir mostrando a través de vuestros propios sueños. Es muy interesante esto que os digo. Y finalmente, ¿no? Pues si tenéis esa capacidad en algún momento que ya os dais cuenta, ¿no? Porque lo interesante es darte cuenta de que ya estás soñando. Bien, cuando ya tomo conciencia de que ya sé que estoy soñando, hay una serie de ejercicios muy básicos como mirarte las manos, extender un brazo, levantar una pierna, tratar de agacharse, expandirse. Bueno, moveros, ¿no? Moveros libremente. Hay más prácticas, por supuesto. Esto da, como os digo, para mucho. Pero sobre todo el hecho de poderos mirar las manos para que seáis conscientes de que estáis soñando, pero lo estáis haciendo de una forma muy consciente. Con lo cual os diría estos muy pequeñas y breves, sencillas orientaciones para ir cultivando poco a poco. Es un trabajo que, como todos los trabajos en conciencia, requieren de compromiso, de constancia, de perseverancia, pero que se accede y se accede de una forma, os diría, muy llamativa cuando uno se propone simplemente sin expectativas, como os digo, experimentarlo, darse cuenta del sueño, de lo que está pasando, de parar un momento el sueño y volver a reiniciarlo. Es decir, son pequeñas prácticas que, insisto, no solo nos van a ayudar a tener más conciencia de nosotros mismos, de nuestra realidad interior, sino nos van a ayudar a expandir nuestra conciencia. Porque no olvidéis que pasamos una gran parte de nuestra vida descansando, durmiendo, y podemos tener pues más conocimiento de nosotros mismos, sin duda, además de todas las bondades que puede tener el sueño lúcido, porque el nivel de energía se incrementa, porque el nivel de lucidez mental también se mejora. Es decir, cada vez más se está estudiando este fenómeno y se está observando cómo nuestros procesos mentales mejoran, nuestras capacidades más internas, pues eso, se despiertan, incluso terapéuticamente ya se está observando y con trabajos ya de hipnosis previa se están, bueno, en fin, esto, como os digo, tiene muchísimas bondades, muchísimas
elementos positivos para las personas, pero sobre todo y principalmente para la expansión de vuestra conciencia. Pues hasta aquí, queridos amigos, os deseo que pueda ser de utilidad y, como siempre, os mando un fuerte y mi más sentido abrazo. Muchísimas, muchísimas gracias.